Antes de comenzar con el primer capítulo del curso, quiero agradecer todo el apoyo que nos has dado durante todo este año aquí al canal. Y como sabemos que todavía estos tiempos están un poco difíciles por temas de la pandemia, es por eso que decidimos sacar este curso gratis aquí en YouTube, pues para que tú puedas aprender de este hermoso trabajo, ¿verdad? Y así lo puedas ofrecer ya sea en tu negocio, con tus familiares, tus amigos o en donde tú quieras. Quiero decirte que este curso es para todos, no importa tu edad, no importa el sexo, si eres hombre o mujer, no importa si sabes o no sabes del tema. Este curso está preparado para esto, para que tú aprendas desde cero, que aprendas a polarizar, o bien si tú ya tienes algo de conocimiento sobre polarizado, que puedas actualizar tus métodos y puedas hacerlo de la mejor forma o la mejor manera posible. Te voy a recomendar que este curso lo vayas viendo conforme vamos sacando los videos. Son varios capítulos, no recuerdo bien, al parecer son 8, pero te recomiendo que los veas uno por uno, no los vayas a brincar, porque obviamente te perderías todos los pasos. Por ejemplo, no sé, en el momento que nosotros hacemos cortes para el vidrio trasero, el sobrante lo utilizamos para los vidrios laterales y así otras cositas. Entonces te recomiendo muchísimo esto, no estés brincando los videos y que los veas completos. Otra cosa, no sé si tú sabías, pero nosotros anteriormente estábamos vendiendo este curso, pero pues como regalo ahora por estas fechas que se acercan, ¿no? Época navideña, fin de año, pues decidimos regalarte este curso. Anteriormente, como te digo, lo vendíamos y cobrábamos, pero ahora lo único que te vamos a pedir es que nos regales un like y que nos dejes tus comentarios en la caja para poder también saber si nos faltó algo, si no te queda claro alguno de los puntos. Y pues bueno, no quiero alargar mucho esto, así es que comencemos con el video. Bienvenidos a este curso avanzado de polarizado automotriz. Me presento, mi nombre es Raimundo Moreno, estoy encargado del área de marketing digital de la empresa, ventas de polarizado en la Ciudad de México, y por primera vez seré tu guía a lo largo de este curso. Antes de comenzar, quiero presentarte a dos de mis colegas. El primero es André Moreno, mi hermano. Él está encargado del área de ventas en la ciudad de Monterrey. Y Antonio Picasso, que él es el encargado de instalar la película aquí en nuestro negocio Solar Control Films. Unimos nuestro conocimiento, que entre los tres son más de 40 años de experiencia en este tema del polarizado automotriz, para traerte este curso avanzado. Así que ponte cómodo porque estamos por comenzar. Sé que ya quieres ver cómo polarizamos el auto, pero también es muy importante revisar los temas que vamos a ver a lo largo de todo este curso, y aquí los tienes. Primero, te hablaré de la limpieza del área de trabajo y cuáles son las instalaciones adecuadas para polarizar autos. Segundo, comenzamos a trabajar con el auto inspeccionando los vidrios para verificar si estos se encuentran en buen estado. Tercero, retiramos el polarizado viejo y quemado. Ni te imaginas lo que vamos a utilizar para retirarlo. Cuarto, realizaremos la limpieza correcta para retirar el adhesivo que llegue a quedar en los vidrios cuando quitemos el polarizado. Quinto, te mostraremos qué herramienta vamos a utilizar para realizar una instalación perfecta. Sexto, te mostraremos cómo realizar los cortes de polarizado para evitar desperdicios. Séptimo, vamos a moldear el polarizado. Primero lo haremos en el parabrisas y después en el cristal trasero. Posteriormente lo instalaremos. Octavo, te mostraremos cómo cortar el polarizado en los cristales laterales y los instalaremos. Noveno y último paso, revisaremos el polarizado para verificar que no le hayan quedado burbujas para entregarlo al cliente. Ahora voy a tomar el control de la cámara y comenzaremos con el primer paso. ¡Vámonos!
Ano kaunsa ni? Basura ni! Kita ni? Basura! Pues así como lo dijo mi compadre, tenemos que quitar toda la basura y el polvo de los muros y del piso, ya que si no lo hacemos, al momento de estar polarizando, puede pegarse la tierra en el adhesivo del polarizado y se va a ver muy mal. Voy a acelerar el video para que pues no se haga tan largo el proceso. Les daré un pequeño tour por nuestras instalaciones, ya que es importante que sepas lo siguiente. No necesitas tener unas instalaciones de lujo, pero sí necesitas contar con lo básico como esto. Una cochera, ya que esto nos cubre a la perfección del calor y la tierra. Una zona en donde guardar tu material y una oficina para recibir a los clientes y que tengan en donde esperar a que termines de polarizar su vehículo. Si acaso te estás preguntando qué es esa máquina azul, esa máquina es para cortar rollos, pero pues esto te lo explico en otro video. Antes de comenzar a trabajar con el auto, recuerda revisar los vidrios, observa con lo que nos encontramos nosotros. El cristal dañado es el parabrisas, pero no te preocupes. Lo que tienes que hacer en estos casos es avisarle de inmediato al cliente para que él te diga si puedes proceder con la instalación del polarizado o no. Te recomiendo siempre avisar antes de comenzar a trabajar, ya que el cliente a veces no se da cuenta y puede culparte a ti de ese daño. En este caso, nuestro cliente no estaba con nosotros, así que le enviamos una fotografía y nos autorizó continuar con la instalación. ¿Recuerdan que les dije que les diríamos nuestros secretos? Pues aquí tienen dos de ellos. El primero es la limpieza. Si nosotros no limpiamos por fuera nuestros cristales antes, durante y después de la instalación, nuestro polarizado puede contaminarse. Aparte, así vamos a poder detectar más rápido si el vidrio está rayado o en mal estado.
El segundo secreto es el siguiente. ¿Recuerdan que les dije que se iban a sorprender con lo que íbamos a retirar el polarizado del cristal trasero? El secreto, por si no cuentas con máquina de vapor, es el siguiente. Vamos a colocar una bolsa de basura para... mejor vean lo que haremos. Es importante que la bolsa de basura sea de color negro, ya que su función es absorber el calor, y esto nos ayuda a adelgazar el adhesivo y así poder retirar con más facilidad el polarizado. Casi olvido comentarte que le quitamos el stop a este auto para poder colocar la bolsa perfectamente cubriendo todo el cristal. Si en el auto que tú vas a trabajar no se le puede retirar el stop, no te preocupes, puedes hacerlo con la ayuda de tu herramienta. Después de haber colocado la bolsa por dentro, saca el vehículo al sol y déjalo ahí por algunos 20 o 30 minutos. Esto para que se caliente lo suficiente y poder comenzar a retirar el polarizado. La otra opción es retirar el polarizado con una máquina de vapor, solo que tienes que hacerlo con mucho cuidado, ya que a diferencia de la bolsa no se va a calentar todo el cristal, calentarás solo una parte y si calientas de más puedes llegar a romper el cristal. Estoy 100% seguro que te va a llegar un auto que ni con vapor ni con la bolsa te va a poder retirar el polarizado. Yo te aconsejo que no le asegures a tu cliente que lo vas a poder quitar. Coméntale que lo vas a intentar, pero que si no lo logras vas a tener que pasarle una navaja de un filo.
Esto quiere decir que las líneas del desempañador ya no van a servir. Esto no es tu culpa, así que no te sientas mal. A veces los clientes acaban de comprar el auto y no saben qué tipo de polarizado tienen instalado. O bien, el cliente llevó a polarizar su auto a otro negocio y le colocaron uno de pésima calidad. Bueno, pues esto es todo por el primer video. Está un poco corto, pero pues esta fue la introducción para que sepan ustedes qué temas vamos a ver. Obviamente la presentación de las personas que vamos a formar parte del curso, aparte de tu servidor, pues mis dos compañeros. En los otros cursos van a estar un poquito largos, Eso sí, yo creo que algunos videos incluso duran más de 1 hora, pero pues espero que les guste. La verdad fue un poquito difícil haberlo grabado porque pues obviamente las tomas, los audios y hubo una parte en el video que sí no pudimos rescatar. Se nos cortó el video y no nos habíamos dado cuenta, pero pues todo esto lo hicimos con cariño, lo hicimos pues con mucha delicadeza y tratando de explicar a ustedes de la manera más clara que nos fue posible para que ustedes comprendieran bien ese tema, ¿verdad? Y bueno, pues como les digo, esto fue todo por el primer video. Espero que les haya gustado y recuerden activar las notificaciones para que les avise cuando vayamos a subir el siguiente video. Yo creo que voy a estar subiendo el siguiente capítulo del curso aproximadamente 1 semana, pero como quiera estén al pendiente de nuestras redes sociales y como les dije, activen las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.